Y esa es la predicación de hoy, el propósito de la iglesia. Ya yo podría terminar acá y nos vamos a comer de una vez, que ya está haciendo hambrecita, ¿sí o no? Porque ya hemos demostrado con hechos el propósito de la iglesia. Orar por los necesitados, invitar a nuevas personas, llevar personas a los pies de Cristo y que den el paso de bautizarse. Hermano, yo estoy contento de verlos a todos ustedes. Le tengo otra invitación, es más. El próximo domingo los invito. Vamos a celebrar 41 años y una semana. No vamos a tener tanta comida, pero sí les garantizo café y pan. Así es que anímense porque hoy vinimos a celebrar. Dentro de 8 días también los invito a todos a celebrar. Y dentro de 15, adivinen, 41 años y 2 semanas. Y ahí nos podemos ir todo el año. Pero lo importante es que podamos venir a este lugar a celebrar. Miren, Mateo 28, 19 y 20. Ese es el texto. Yo no sé si estoy muy rápido y pongo a John en apuros, pero está bien. Ok, vamos a bajarle a la revolución un poquito. Me cuesta un poquito. Mateo 28, 19 y 20. Es la visión de la Iglesia Bautista Getsemaní. Esa es nuestra visión. Y considero que debería ser la visión de todas las congregaciones. Debería ser la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue el Señor Jesucristo el que la dio. Ustedes tienen ahí sus Biblias y en la Reina Valera dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El propósito de la iglesia, y yo se los he dicho muchas veces, el propósito de la iglesia no es hacer fiestas, pachangas, celebraciones, reuniones, comidas, bingos, bazares, etcétera, 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 hierros, lavadores, bueno, eso es otra grabación. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, según la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, debe cumplir 4 mandatos innegociables, 4 mandatos absolutos y 4 mandatos claros. Son, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso existimos. Las fiestas, las celebraciones, los bazares, todo lo que hagamos debe tener este propósito. Debe cumplir esta comisión, este gran mandamiento. Cuando hablamos de vayan, vayan, esta palabra ir o ir, perdón, esta palabra de vayan es una palabra que tiene acción, es una orden, es un mandato. Eso significa muévanse, salgan de su comodidad, actúen. Es una palabra con autoridad. No dice, si pueden, vayan. Si sienten, si tienen el deseo en su corazón de ir, vayan. Si no tienen nada más que hacer, vayan. No, simplemente dice, vayan. Y esta palabra en el original es un verbo y significa acción. Acción.
dirigirse a un lugar o moverse de un sitio a otro, asistir a un lugar, andar, circular, dirigirse, conducir, funcionar, marchar, actuar, extenderse de un punto a otro. Eso significa esa palabra en el original. Por todas partes nosotros estamos viendo acción, acción, acción. Son varias las porciones de la Escritura en que se da esta orden de ir. Yo simplemente, tenía como unas 10 o 15 aquí, pero voy a mencionar solamente dos. Mateo 10, versículo 6, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí también viene ese mismo verbo, con acción. Y Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahí está la acción, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si nosotros escuchamos este mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos excusa. Ninguno de los que estamos en este lugar, ni los que nos están visitando hoy, porque ya lo están escuchando. No tenemos excusa. El Señor siempre ha manifestado el deseo que todos los que creemos en Él actuemos, que nosotros actuemos frente a la fe que decimos proclamar. Porque es muy fácil decir, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo leo la Biblia. Eso es fácil decirlo. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros lo vivamos, que seamos una prueba viva de esa obra transformadora de la palabra. Entonces, es necesario ir. De lo contrario, no podemos declararnos verdaderos cristianos o verdaderos creyentes, porque tenemos que ir. ¿Y por qué tenemos que ir? Bueno, porque es un mandato de Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios y que creemos en Dios, pues debemos obedecerlo. Entonces, ¿por qué debemos ir? Porque es un mandato de Dios. Lo dice ahí Mateo 28, del 19 al 20, es una ordenanza. Además, es nuestra responsabilidad. Como cristianos es nuestra responsabilidad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes deben ir? Porque entonces ustedes dirán, no, pastor, pero usted que estuvo 3 años y medio en Colombia en un seminario y otros 2 años y medio aquí en Río Grande, y los muchachos que están también en el seminario y los que han ido al seminario, ustedes son los que tienen que ir. No, 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 bájese de esa nube. Eso no dice la Biblia. ¿Quién debe ir? Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, ¿a quiénes? A todos los que estaban ahí escuchando. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. A todos los que hemos creído en Él. En Marcos 16, 15 dice, y les dijo a todos los que estaban ahí escuchando, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿quiénes debemos ir? Todos los que decimos que creemos en Jesús, todos los que estamos en esta mañana o en esta tarde ya aquí reunidos. Ahora, ¿dónde debemos ir? Ay, pastor, yo me pido Cancún, yo me pido, no sé, ¿qué otras playas hay por ahí? Hawái, ¿sí? Yo me pido esa, yo voy allá. ¿A dónde debemos ir? Es claro, la Biblia nos menciona y nos da un patrón, nos pone un orden, y ese orden lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era lo más cercano, era ahí donde ellos estaban. Entonces nuestra Jerusalén, que es el primer paso a donde debemos ir, es nuestra familia, es nuestra comunidad,
nuestros vecinos, nuestro trabajo. Hay muchas personas solamente en esa primera área, en ese primer círculo de relaciones, que necesitan escuchar el mensaje de salvación. No necesitamos todos, vámonos todos para el África, para Asia. Qué bueno, los chicos hacen viajes todo el tiempo. Este verano van a ir a El Salvador, un equipo de los chicos que están con nosotros y otros que los apoyan, y estamos orando por eso. Pero entonces usted dice, no, pastor, es que no me dieron la visa, yo ya no puedo ir, entonces yo por eso no voy, yo ya no cumplo ese mandato, ya a mí no me aplica. No, hermanos, usted tiene vecinos, usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene familiares que aún no conocen a Dios y que ellos son su Jerusalén, su Jerusalén. Luego dice Judea, Judea ya es todo el territorio más grande, donde estaba Jerusalén y otras ciudades. Ya podemos ir abarcando. Luego dice Samaria, y aquí hay algo interesante, porque Samaria era un pueblo que era enemigo del pueblo judío. Y el Señor Jesucristo lo incluye en esta orden, porque es necesario que nosotros vayamos también con aquellos que nosotros ni siquiera queremos hablarles. Y esto es importante que nosotros entendamos el mandato de Dios, porque Dios es un Dios, y valga el uso de esta palabra, Dios es un Dios inclusivo y su evangelio es para todos. Y luego dice, luego a lo último de la tierra, entonces ahí sí ya están todas las naciones. Dios nos da a nosotros un patrón y nos da un orden de a dónde debemos ir. Otra pregunta que nos debemos hacer, ¿cuándo debemos ir? Pues cuando ya sea mayor de edad, cuando ya yo me case, trabaje, me jubile y ya mis hijos estén fuera, ya no tenga ninguna responsabilidad, o cuando tenga más dinero, o cuando tenga más estudio de la Biblia, cuando esté más preparado, cuando esté más capacitado. Lo que diga el dedito, ninguna de las anteriores. Marcos 14:49 dice, cada día estaban con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. El Señor Jesucristo, ¿cada cuánto hacía este trabajo? Cada día. Luego dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad de vez en cuando preparados para presentar defensa. ¿Qué dice la Biblia? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Alguna vez yo les hice a ustedes una ilustración de una cajita de té, ¿recuerdan? La ilustración de la cajita de té, que repartimos té para todos. Espero que todavía lo tengan el té ahí en la Biblia. ¿Quién lo tiene ahí en la Biblia? Y le doy un premio ahorita. ¿Quién tiene la bolsita de té ahí en la Biblia? De los que estuvieron en esa predicación. Ya se la tomaron, dicen por ahí. Miren, pensemos en una cajita de té. ¿Listo? Ahí están bien, en su cajita todas las bolsitas, está selladita con un plástico, está bien presentada, huele delicioso, ¿no? Y nosotros, la iglesia, somos como esa cajita de té, ¿cierto? Y cada uno, como miembros de la iglesia, somos como esas bolsitas de té. Simboliza a los creyentes. ¿Cómo están todas las bolsitas ahí metidas de té en la cajita? Pues están cómodas, están seguras unas con otras, están tranquilas, están protegidas, están disfrutando cada uno su lugar, no tienen necesidad de moverse y hasta huelen rico. Y entonces hay muchas iglesias en la misma condición. Estamos cómodos, estamos seguros unos con otros, aquí metidos en la cajita, ¿sí? Tranquilos entre nosotros, protegidos aquí en estas cuatro paredes, disfrutando cada uno su lugar, porque hay lugares que ahí siempre se hacen muchos, ahí está ya escriturado ese lugar, disfrutando mi lugar. No tengo necesidad de moverme, aquí vengo y aquí escucho la palabra, me dan café, me dan pan, está la música, saludo al de acá, saludo al de acá. Es más, no tengo que moverme mucho ni siquiera en el puesto, y mucho menos salir de las cuatro paredes a hacer. Y un plus, hasta olemos rico, ¿sí? Hasta olemos rico nosotros. Así estamos nosotros, como esa cajita de té. Pero hermanos, ese no es el propósito por el cual fue hecha
esa bolsita de té. Esa bolsita de té no fue hecha para quedarse ahí toda la vida. Esa bolsita de té, para que cumpla su propósito, debe salir de la caja, ¿cierto? Debemos abrir la caja, quitarle ese empaque plástico, ya estamos vulnerando esa seguridad que tenía, debemos abrir la caja, ya la estamos descubriendo, ya la estamos exponiendo, se abren las puertas, ¿cierto?, de la cajita, se despoja de la seguridad que tiene la bolsita, la sacamos de su lugar, se expone al ambiente, ¿sí?, y luego pasa por el dolor. Esa bolsita va a una taza de agua caliente, bien caliente. Entonces esa bolsita se expone al dolor, ¿para qué? Porque somos sádicos y queremos maltratar la bolsita. No, simplemente para que de esa bolsita pueda salir su verdadera esencia, para que de esa bolsita de té pueda salir su verdadero sabor, para que de esa bolsita de té pueda impregnarse absolutamente toda esa taza y disfrutar de un té caliente. Es lo mismo con usted y conmigo. Nosotros necesitamos salir de la caja, que se abran las puertas, despojarnos de la seguridad que nos dan estas cuatro paredes, exponernos al ambiente, pasar por el dolor para que pueda salir de nosotros nuestra verdadera esencia, para que podamos usted y yo impregnar el mundo con el mensaje de la cruz. Entonces yo estoy seguro que de aquí en adelante, cada vez que usted se vaya a preparar un té, se va a acordar de eso. Segundo punto, que dice ahí el mandato, no solamente ir, vayan, sino que hacer ¿qué? Pues hacer discípulos, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Los 12 que siguieron con Jesús y los que salen en las procesiones en Semana Santa. No, la palabra discípulo significa seguidor, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Este es el significado de discípulo, de seguidor. Es decir, usted y yo. Usted y yo debemos ser discípulos, seguidores de Jesús. Ahora, ¿cuáles son las características de un seguidor, de un discípulo? Bueno, sencillo. Primero, un sacrificio absoluto y sin reproche. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso, hay muchos que no quieren ser seguidores o discípulos de Jesús. Pero yo le estaba explicando esta semana a unos hermanos, creo que el miércoles en la clase. El Señor no nos está diciendo que renunciemos a todo lo que tenemos, ¿sí? A los bienes materiales que Dios nos ha dado, a nuestra familia, a nuestros estudios, a todo eso. Él no está diciendo que renunciemos a eso. Él lo que está diciendo es que renunciemos a tenerlos en el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que el Señor está diciendo, que renunciemos a tener todas estas personas y cosas en el primer lugar para que le demos ese lugar a Dios. No hay necesidad de renunciar a todo eso que Dios nos ha dado, sino al lugar que le damos en nuestra vida. Eso es lo que está hablando este versículo, y por eso se necesita un sacrificio absoluto y sin reproche, porque nos cuesta renunciar a las personas, a las relaciones y a las cosas en muchas ocasiones. Pero ese es el primer requisito de un verdadero discípulo y un verdadero seguidor. Segundo, obediencia a su palabra. Mateo 26:19 lo dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Sin decir absolutamente nada, obedecieron el mandato de Dios. Primero de Samuel 15:22 en la Nueva Traducción Viviente dice así: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios, o que obedezcas a su voz? Por muchos años nos han enseñado que Dios quiere ofrendas, y vemos iglesias llenas de predicadores, y pacte, y dé, y traiga, y dé 100, y Dios le da 1000, mentirosos estafadores. Eso no es lo que Dios quiere.
Nosotros ponemos, bueno, ya se lo llevaron, pero nosotros ponemos ahí ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Porque reconocemos y somos agradecidos y aportamos también para el mantenimiento de este lugar y para que el evangelio se siga predicando. Y para que apoyemos misioneros. Ahorita estamos apoyando 9 misioneros en diferentes lugares del mundo. Para eso aportamos, pero no para negociar con Dios. Todo el que haga eso es un estafador y un mentiroso, no predica el verdadero evangelio de Cristo. Dios quiere la obediencia. Él no murió en la cruz por tu dinero. Él murió en la cruz por amor. Y nosotros obedecemos por gratitud y por amor. Entonces Él no se alegra tanto en todos los sacrificios y las ofrendas que presentamos a Él, sino en la obediencia. Y continúa el versículo, dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros, porque Dios ama la obediencia. Y esta palabra, obedecer, viene del hebreo shamá, y aparece más de 1000 veces en la Biblia. Esa palabra aparece más de 1000 veces en la Biblia. ¿Y saben qué significa? Oír inteligentemente. Oír inteligentemente. No solamente oír, sino escuchar. Porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. A lo mejor yo hago un examen ahorita y les digo, hermanos, ¿quiénes oyeron la predicación de hace 8 días? Y muchos levantarán la mano. Pero ¿quiénes la escucharon? ¿Quiénes me dicen cómo se llamaba y de qué hablé? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar es prestar atención, prestar oídos con docilidad. Solo el hecho que esta palabra aparezca más de 1000 veces en la Biblia nos está hablando de la importancia de la obediencia. Tercer punto, vivir, no lo puse ahí, pero tercer punto, vivir la palabra, es decir, el testimonio. El testimonio. Juan 8:31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y esta era la forma de reconocer a un discípulo. Y sigue siendo la forma de reconocer a un discípulo. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra no es solamente para memorizarla, porque no estamos aquí en un concurso de memorización de versículos. Si fuese así, muchos ganarían premios. La palabra no es para memorizarla, claro que la tenemos que memorizar, es parte de nuestra disciplina cristiana. Pero lo que aquí está escrito tiene más efecto si lo obedecemos. Si yo repito todo el Salmo 23 o el Salmo 91 o el Salmo 119 de memoria, puedo ganar aplausos. Pero si yo lo vivo, aunque no me lo sepa de memoria, yo gano el favor de Dios. Porque eso es lo que Él quiere, que nosotros vivamos la palabra y que nosotros demos testimonio de la palabra. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Cuarto punto, rápidamente, reconocer su señorío. Estos son los rasgos de un discípulo, estamos en la segunda área de este versículo. Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Un verdadero discípulo reconoce el señorío de Jesús en su vida. No es que yo le digo, bueno Señor, yo te entrego mi vida, menos esto y esto y esto. Y puedo ir tales días a la iglesia y tales días no, y solamente estos meses del año, no, así no funciona con Dios. O es todo, o es nada. Ay, no, si me hubieran dicho eso antes, entonces no hubiera firmado este contrato. Pues vaya y rompa el contrato entonces y vuelva a donde comenzó. Porque con Cristo es todo o nada. Es todo o nada. Y nosotros debemos reconocer su señorío en nuestra vida. ¿Cómo lo reconocemos? Mirando lo que hay atrás, siendo obedientes, con sacrificio absoluto, dando testimonio. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor. Él es el Señor de esta congregación. Ni soy yo, ni son los ancianos, ni los diáconos, ni siquiera los hermanos que están aquí presentes, fundadores de la iglesia. Ni el que más dinero da, ni el que más trabajo hace. No, Jesucristo es el Señor
de la iglesia, porque Él fue a la cruz, no usted ni yo. Él es el Señor de la iglesia y un verdadero discípulo reconoce el señorío de Jesús. Quinto punto, amarnos como Jesús amó. Este punto es tan difícil que por eso el Señor advierte, en lo posible, hagan el esfuerzo si es posible. Entre ustedes ámense unos a otros, ténganse paciencia unos a otros. Es un mandamiento, pero el Señor entiende que no es fácil, es un proceso. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es un rasgo más de un verdadero discípulo, amarnos como Jesús amó. Una vez más, ¿es fácil? No, pero tampoco es imposible. El tercer punto, ya hablamos de hacer discípulos rápidamente, hablamos de ir, hablamos de hacer discípulos, hablamos ahorita de bautizarlos, porque ese es el mandamiento, ese es el propósito de la iglesia, bautícenlos. Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por lo que hicimos hoy. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo al que se refiere ahí Mateo 28, 19 es el mismo bautismo de Juan el Bautista. Los que han leído esa parte de Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús. Ese bautismo tiene como propósito que las personas se arrepientan de sus pecados y se identifiquen a una vida de consagración a Dios. Ese es el propósito del bautismo, ese es el bautismo. La iglesia bautista no se llama la iglesia bautista porque la fundó Juan el Bautista, eso creen muchos bautistas que no conocen la historia de la iglesia bautista. La iglesia bautista se llama la iglesia bautista porque en su momento, y no voy a entrar en historia ahorita porque es larga, era importante hacer énfasis en el bautismo de personas ya conscientes, adultas, ¿cierto? Entonces la iglesia bautista, de acuerdo a Romanos capítulo 4, versículo 6, que hay una simbología ahí de cuando somos sepultados con Cristo y resucitados con Él, entonces la iglesia bautista pone uno de sus fundamentos. Eso es el bautismo, no es más, no es nada mágico, ya lo expliqué al principio. Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo? El propósito del bautismo es identificarnos, y me quedo con esa palabra, identificarnos. Es necesario que después de ir y hacer discípulos, que es la primera parte de este mandamiento, hacer los seguidores de Jesús, pues estos seguidores de Jesús se identifiquen públicamente con Cristo y con su palabra. Eso es importante, por eso hacemos los bautismos. ¿Por qué? Porque la identidad trae compromiso. Y el compromiso nos lleva a la última parte, el deseo de aprender todas las cosas. El bautismo es para que nosotros nos identifiquemos con Cristo. ¿Y qué es identidad? Es adquirir un conjunto de rasgos o características de una persona que nos permiten distinguirnos de otros. Entonces, si queremos que el proceso de la Gran Comisión, que es el propósito de la iglesia de Mateo 28, sea un proceso efectivo, nosotros, usted y yo, debemos llevar a estos nuevos discípulos, a estos nuevos seguidores, a identificarse primeramente con Cristo, para que puedan ser enseñados a obedecer todas las cosas. No a identificarse con una denominación. Hay personas que son más bautistas que cristianas. ¡Qué tristeza! La iglesia bautista, como muchas otras, es una denominación a la que hacemos parte y amamos y apreciamos, porque una de las cosas que sí se puede enorgullecer la iglesia bautista es que su fundamento es bien bibliocéntrico y cristocéntrico, en la gran mayoría de los casos. Pero nosotros nos debemos identificar es con Cristo. Y por último, enseñarles. Ahora, ¿qué es enseñar? Bueno, enseñar es comunicar conocimientos, comunicar ideas, experiencias, habilidades, hábitos a una persona que no los tiene. Hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, cómo se hace o cómo sucede una cosa. Es decir, todos debemos ser maestros, todos debemos estar preparados para enseñar a otros, así como alguien nos enseñó a nosotros también. ¿Qué debemos enseñar?
Ojo, porque esto es bien importante. ¿Qué debemos enseñar? Dice ahí, pues todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Pues todas las cosas que Jesús durante sus últimos 3 años le había enseñado a los discípulos y que están aquí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que encontramos un resumen y una explicación muy clara en todas las epístolas de Pablo. No solamente enseñar con palabras, sino enseñar con acciones, con ejemplo. Tengo muchísimos versículos donde el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus seguidores muchas cosas. Voy a mencionar algunos simplemente. Marcos 11:22, a tener fe en Dios. Lucas 12:5, a temer a Dios. Juan 15:4, a permanecer en Jesús. Mateo 7:5, a no ser hipócritas, a revisar primero nuestros pecados antes de querer quitarle a otros sus pecados. Lucas 6:36, a ser compasivos. Mateo 26:41, a orar. Y así, hermanos, hay más de 100 versículos solamente en el Nuevo Testamento en los que el Señor Jesucristo enseña y de los cuales nosotros podemos tomar y extraer para enseñar también a otros. Pero saben, Él nos ama tanto y como sabe que nos cuestan 100 versículos o más de 100 versículos para enseñar, Él resume todo esto o todas sus enseñanzas en 2 mandamientos. En Mateo 22, 34 al 40, el Señor está hablando de esto. Estos son todos los versículos que estaba mencionando ahorita. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todos los mandamientos, como lo dice el propio Señor Jesucristo, se resumen en estos 2 mandamientos. Miren, Dios le había dado a Moisés 10 mandamientos. Pasaron los años y los judíos tomaron esos 10 mandamientos, les hicieron sus cambios, sus implementaciones y los convirtieron en 613 mandamientos, en cosas para hacer, que ni ellos eran capaces de hacerlas ni cumplirlas. Pero el Señor Jesucristo, como nos ama, como nos conoce, como nos entiende, dice, ni 10 ni 613, con 2 tienen. Y nos trae solamente estos 2, a ver si somos capaces. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, amamos a Dios con todo nuestro ser. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor sin egoísmo. Porque yo no debo ser egoísta conmigo mismo. Entonces yo debo de amar a otros como me amo a mí. Si nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro ser, renunciando a nosotros mismos, y amamos a nuestro prójimo sin egoísmo, se nos hará más fácil cumplir nuestro propósito en esta tierra. El amor no implica complicidad con el pecado. Ojo con esto, porque es que también nos juzgan mucho a los cristianos. Ay, pero ustedes no es todo amor. Entonces, si ustedes son todo amor, ¿por qué no comparten con estos? ¿Por qué no aceptan esto? ¿Por qué no aceptan lo otro? No, una cosa es amarnos, ¿sí? Y amar a otros como Dios ama. Y otra cosa es simplemente ser cómplice del pecado. No podemos juntar las 2 cosas. Y por último, hermano, ¿para qué enseñar? Ya hablamos de ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Ya sabemos qué enseñar, pero ¿para qué les enseñamos? Es decir, todo esto que hemos aprendido, ¿para qué? ¿Para qué les enseñamos? Pues para que ahora ellos, esos discípulos que nosotros hicimos discípulos, para que ahora ellos, entonces, vayan, hagan discípulos, los bauticen y los enseñen. Y ahí se cumple ese círculo perfecto del propósito de la iglesia. Usted y yo, hermanos, debemos ir, debemos hacer los discípulos, debemos bautizarlos y debemos enseñarles para que ahora ellos vayan, hagan discípulos,
bauticen a otros y enseñen a otros. Ese es el propósito de la iglesia. Si en algo de esto estamos fallando, entonces tenemos que corregir. Ahora usted dirá, bueno, pastor, pero yo espero que usted avance y que usted dé el primer paso. No, hermanos, no. Esto es un mandato individual. Individual. Es un mandato para usted y para mí también, porque yo soy parte de la misma iglesia. Y cada uno individualmente tiene que cumplir este mandamiento. Ese, hermanos, es el propósito de la iglesia. Y yo espero que hoy, que estamos celebrando tantas cosas, podamos meditar en esta palabra de Dios y podamos replantear si algo no estamos haciendo, cómo lo podemos corregir en lo personal, porque Dios va a venir a pedirle cuentas, no a la Iglesia Bautista de Getsemaní. Para él la Iglesia Bautista de Getsemaní es una más, no la tiene en sus récords, le da igual. A él lo que le importa y a quienes les va a pedir cuentas es a los que son asistentes, miembros y hacemos parte de esta congregación. Porque él viene por su iglesia, no se va a llevar estas cuatro paredes. Su iglesia somos usted y yo. Usted y yo somos el templo de Dios en el cual Él habita. Entonces, usted y yo debemos rendir cuentas, individual. No miremos allá si este lo hizo, si este no lo hizo. Cada quien dará cuentas, cada quien daremos cuentas a Dios. Vamos a orar. Y al final de la oración voy a dar unas indicaciones de lo que vamos a hacer ahorita. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor. Gracias porque hoy ha sido una celebración, una cantidad de cosas maravillosas que nos emocionan. De verdad que damos gracias, Señor, por todo lo que hemos estado experimentando. Yo en lo personal, como pastor, yo te agradezco por lo que estás haciendo hoy y que podamos tener, Señor, esta participación masiva más constantemente. Que seamos movidos por la palabra, que seamos movidos por esa coinonía, ese encuentro entre hermanos, más que por cualquier otra celebración, que seamos movidos por lo que realmente importa en nuestra existencia, ser verdaderos seguidores tuyos y obedientes a tu palabra. Pero hoy celebramos todo lo que hemos experimentado y te damos gracias. Y gracias por esta palabra, porque la sabemos, la conocemos, todos sabemos, todos hemos leído ese versículo, lo sabemos de memoria, pero Señor, si hay algo en lo que nosotros estamos fallando, si hay algo en lo que nosotros no estemos haciendo de la manera correcta, te pedimos, Señor, por tu infinita misericordia, que nos ayudes a corregir. Tú nos amas tanto que nos das la oportunidad de corregir, por eso estamos hoy aquí, porque estás hablando a nuestro corazón y si hay algo que debemos cambiar, con la ayuda de tu Espíritu Santo lo podemos cambiar, pero necesitamos reconocerlo y decirte hoy queremos hacerlo, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser obedientes a este propósito de la iglesia y que nosotros realmente vivamos cada día de nuestra existencia yendo a todo lugar a predicar tu palabra y en esa tarea a ser discípulos. Y esos discípulos llevarlos en su madurez cristiana para que den ese paso de fe y se bauticen y se identifiquen contigo. Y enseñarles entonces todo lo que tú ya nos has enseñado y encontramos en tu palabra para que ellos vayan y hagan lo mismo. Eso así de simple es el propósito de la iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.